Anka llegó corriendo, feliz y contenta, contándole a su abuela la noticia de su próximo matrimonio. Ella miró el rostro feliz de su pequeña sangre favorita, suspiró pesadamente, se sentó en una silla, y luego levantó sus ojos severos y dijo con voz tranquila y fría: «No será así». Ania miró a Stepanida Matveyevna, que había interrumpido toda su felicidad con un tono de voz, como si vertiera agua de un arroyo de montaña. «¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer ahora que todas sus amigas se han casado, y ella es la única que queda sin hacer?» Había pocos jóvenes en su pueblo, muchos crecieron y se trasladaron a la ciudad, y solo unos pocos que amaban la naturaleza, la ganadería y los interminables campos rusos se quedaron aquí. De los que se quedaron, la mayoría de las chicas se casaron, tuvieron hijos y sus propios hogares, y Ania se sintió atraída por esta vida adulta y feliz. La niña se sentó, dispuesta a llorar y esperando que su abuela le expusiera las razones de tan cruel decisión. «Tu Vaska es un bastardo, no es bueno. Merodea por el pueblo, ese hombre no es para la familia». Ania guardó silencio, sin saber cómo explicarle a su abuela que quería a Vasia, que era amable y bueno. No era nada, no tenía familia, se casarían y todo se arreglaría, todo iría bien. Vaska era realmente un tipo bonachón y alegre. Todas las chicas del pueblo se desmayaban en su compañía, se reían a carcajadas de sus bromas para llamar la atención. Lo que más le gustaba era gastar bromas y cantar canciones a la guitarra. El chico acababa de cumplir 25 años y sus padres insistían en que eligiera novia, que se dejara de tonterías. Vasia se resistía, pero entonces Ania, amable y servicial como un ratón gris sentado en la fiesta de cumpleaños de un amigo, le miró en silencio desde su rincón para que no se diera cuenta. Vasia se dio cuenta y pensó que si iba a elegir a su novia como le pedía su madre, debería dejar que esta chica tranquila fuera su novia. Esta chica sin carácter no haría escándalos por él, haría lo que él dijera. Era amable, sonreía y la miraba a los ojos, y la chica estaba encantada. El chico más guapo del pueblo la cortejaba. La boda fue divertida. ¡Qué gentío! El baile era tan ruidoso que todo el mundo sabía que Ania y Vasia se casaban. Pero mi abuela favorita no estaba en el evento, no se atrevía a ver a su nieta arruinar su vida, así que se lo dijo. Había muchos jóvenes en la boda. Ania no bebía, así que todos querían sentarse junto al novio y tomar una copa con el deseo de felicidad y amor para los jóvenes. Se hicieron muchos brindis, se bebió mucho alcohol, pero la noche de bodas no salió como estaba previsto. Vasili se marchó a despedir a los invitados y regresó por la mañana sin una sombra de vergüenza o disculpa ante su joven esposa. El marido de Anja salió durante una semana, justificando todo por el hecho de que todo el mundo quería tomar una copa con él, y él tenía que respetar a todo el mundo, y se iba a casar, así que podía tomar una copa legalmente. Stepanida Matveyevna trató de razonar con el joven, de avergonzarlo, pero él no era un hombre tímido, y puso a su abuela en su lugar con la observación de que era su familia y le correspondía a él decidir cuánto divertirse. Con el tiempo, Vasili dejó de beber y empezó a trabajar, ya que su familia necesitaba mantenerse. A él y a Ania les asignaron la casa de su abuela, por lo que vivían separados. Ania era feliz, aunque su marido la eclipsaba con su borrachera, pero estaba segura de que todo era temporal. Hacía sus propias tareas domésticas, colgaba cortinas nuevas, ordenaba y arreglaba todo a su manera. Los padres de Ana trabajaban duro y su abuela solía implicarse más en su educación, por lo que sus relaciones con ella siempre fueron buenas. Era Stepanida Matveyevna la principal consejera en la vida de la joven. Pero ahora todo había cambiado, su abuela había pasado de ser amable a fría y distante. No le gustaba todo lo que estaba pasando en la familia de su nieta.
Había rumores en el pueblo de que Vaska y Lenka andaban sueltos, y la joven esposa estaba sentada en casa, esperando a su amado. Anya miraba entre sus dedos a todos esos cotillas, estaba segura de que querían calumniar a su Vasia. Les dijo a todos que solo era envidia, ella no lo creía. Vasia la ama, viniera el marido que viniera, siempre le recibía con una sonrisa, ponía sus obras maestras culinarias sobre la mesa y se sentaba enfrente para escuchar su jornada laboral. Vasia sabía que en la casa se le permitía todo, así que aquí se sentía como un rey. Podía gritarle a su mujer y golpearla contra la mesa si tardaba demasiado en cenar, y podía decirle una palabra irrespetuosa. Anya trataba todo con calma y justificaba a su marido. Era cierto que tardaba demasiado con la cena, y era cierto que se quedaba demasiado tiempo en casa de su madre. Vasenka estaba cansada en el trabajo, necesitaba su amor y sus cuidados, y el hecho de que no le dijera una palabra amable, bueno, ¿qué se le va a hacer? Así son las cosas. Era invierno. Vasia fue a la fiesta de cumpleaños de un amigo que vivía en un pueblo vecino. Lo celebró allí y volvió andando en medio de una ventisca. Era un paseo corto, pero el alcohol que había bebido le dio sueño, así que Vasia se sentó a un lado de la carretera. La suerte quiso que un hombre de su pueblo caminara por el mismo sendero y viera al niño. Al principio intentó despertarlo, pero no lo consiguió, así que lo arrastró hasta su casa con su joroba. En otra ocasión, tras una noche de borrachera, se fue a trabajar por la mañana. Anya tenía miedo de dejarlo ir solo, así que fue con él y condujeron juntos el tractor, para que no hiciera nada malo. Vasia tenía tiempo para salir con sus amigos, y no solo con ellos. Pero las habladurías seguían, y ahora le atribuían a Zinka. Decían que corría hacia ella mientras su marido se iba a trabajar a la ciudad. Anya se encogió de hombros, su Vasenka no podía hacer eso, era un buen hombre. Un año más tarde Aniuta se quedó embarazada, y aunque su abuela la había estado regañando últimamente, fue a ella a quien la niña corrió con la noticia. Stepanida Matveyevna abrazó a su nieta y lloró. Luego se sentó a descansar y se secó las lágrimas con el borde del pañuelo. «Oh, está bien, querida, será mejor que tengas un marido decente, él no te merece», repitió la abuela, pero Anya se desentendió, diciendo que ahora daría a luz a un niño y Vasa tendría que empezar a pensar. El joven padre se tomó la noticia con extrañeza, sugiriendo que podría no ser su hijo. Podía ocurrir de muchas maneras. Anya se sintió angustiada por tales declaraciones de su marido, pero encontró una excusa para él, como de costumbre, estaba borracho y no sabía lo que decía. Y había otros rumores en el pueblo de que las dos mujeres, con las que Vasili se había reunido, se habían encontrado una vez en Srovtite y se habían peleado, agarrándose del pelo. Stepanida Matveyevna no dejaba de suspirar cuando los vecinos hablaban, pero no se le ocurría nada que hacer con su apenada nieta. La primavera llegó al pueblo. La nieve se llevó los caminos, los pájaros despertaron los corazones de los aldeanos con sus trinos, aparecieron las primeras flores en los campos y brotó nueva vida en los árboles. Se hablaba de cómo y cuándo sembrar, qué campos se ocuparían este año y qué maquinaria debía ponerse en orden antes de tan importante tarea. Anja paseaba feliz y contenta. Empezó a hacer jardinería, aunque le costaba, su barriga se hacía cada vez más redonda, mostrando su posición. A la chica le gustaba pasear mucho por la tienda, encontrarse con sus conocidos, para poder suspirar en femenino, discutir los precios de las cosas de bebé y el curso del propio embarazo. Vasia siempre estaba ocupado, en el trabajo o con sus amigos. Anya no estaba disgustada, porque pronto tendrían un hijo, lo que significaba que entre ellos se organizaría una verdadera familia, debía comprender. Al vecino Vasia le gustaba salir,
pero ahora suele cuidar de su hijo, le enseña a montar en bicicleta, le lleva a pescar con él. El chico se ha vuelto loco. La madre de Ana ayudaba en el huerto, venía a trabajar con una pala y al mismo tiempo a sermonear a su hija. No puedes ser tan tímida, tienes que tener a un hombre en un puño, hacer escándalos y decir palabrotas. Si no, no lo entienden, me aseguraba mamá. Hay muchos cotilleos por el pueblo. Hace tiempo que habría ido a arrancarles las trenzas a esas chicas que intentan conseguir un hombre de otra. La madre de Anja estaba preocupada por su hija, intentó enseñarle a ser inteligente, pero fue en vano. Desde niña era tranquila, calmada, no hacía daño ni a una mosca. Para una madre es bueno tener una hija tan obediente, pero en la vida Anya no sabía defenderse. No le gustaba decir palabrotas, era como un sol claro. Anya sonreía a todo el mundo y nunca decía una mala palabra. La propia suegra había discutido repetidamente con su yerno y con la madre de este, que no podía controlar a su hijo. Pero no hubo resultado. El yerno seguía divirtiéndose, y en casa siempre se encontraba con una esposa tranquila y dócil. Un día Anya estaba cuidando su huerto cuando recibió una visita. Era Zoika, una dependienta. Cerró la verja tras de sí y llamó a la casera para hablar con ella. Ella miró a su alrededor, como si tuviera miedo de algo o no quisiera que nadie la viera. Anya le ofreció sentarse en un banco del patio, pero no quiso quedarse. La invitada le hizo una extraña pregunta sobre de quién era el hijo que esperaba. Zoika también dijo que Basia llevaba mucho tiempo viéndola y que planeaban vivir juntos, pero que él no la amaba. Le dice a todo el mundo que se casó con ella porque es callada y no dirá una palabra en su contra. Es cómodo vivir con alguien así. Después de decir tales noticias, la joven dio media vuelta y se marchó, sin pensar en lo que había traído a la casa de su futura madre. Todos decían de Zoika que era rancia y pendenciera. Le gustaba correr detrás de los hombres de otras, intentando arrebatar un trozo de la felicidad de una mujer. Anya se quedó mirándola. La dama rondaba la treintena, con el pelo desteñido, antaño decolorado con henna, que se retorcía descuidadamente en un haz como de paja. Zoika llevaba su coloración brillante, como si intentara atraer a un hombre para que la viera desde lejos. Todo el mundo sabía que esta mujer tenía un carácter de zorra, no dejaba escapar a los suyos, así que se enfrentó a Basia. Anya estaba confundido, sin saber qué hacer y pensar, pero hizo una cosa a la vez. La joven esposa encontró inmediatamente una excusa para su Basia. Ella pensó que era guapo, por eso todos lo buscaban, tal vez no era su culpa. Basia, tras enterarse de lo sucedido, lo negó inmediatamente, diciendo que Zoika perseguía a todo el mundo, intentando robar a un hombre. Anya lo creyó. Todo el pueblo celebraba las fiestas de mayo, alegrándose del calor, del sol y de la estación tan esperada. Una joven pareja fue a una boda. Uno de los amigos de Basia, del pueblo vecino, se casaba. Anya no bailó, estaba cuidándose. Pero mi marido se lo estaba pasando en grande, bailando con todos los vecinos. Estaba muy alegre en compañía. Anya habló con la novia de cómo iban a vivir y lo perdió de vista durante un tiempo, y cuando se enteró ya no estaba en ninguna parte. Después de estar sentada un rato, la chica fue a buscar a su marido y se encontró con una imagen inesperada en el granero. Su marido estaba abrazando y besando apasionadamente a la testigo Katia, hermana de la novia. Anya no montó ningún escándalo, como hacen todas las esposas, sino que se limitó a salir del granero, cerrando la puerta tras de sí. Hasta ese momento, aunque había oído varios cotilleos, nunca había visto nada parecido, como si viviera en un sueño, sin darse cuenta de nada. No quería ver, no quería saber que Basia se veía con otras señoras. No tenía sentido para ella. ¿Para qué? ¿Qué le faltaba en casa? Anya no podía entenderlo.
La joven esposa estaba tan conmocionada por lo que había ocurrido en su casa que no sabía qué decir a su marido, que le gritaba. Él no se consideraba culpable, al contrario, le aseguraba que había sido culpa suya. Basia estaba convencido de que estaba harto de ella, de que nadie quería un ratón tan gris, quería una dama viva y brillante. Basia se consideraba un hombre apuesto, y tenía mucha confianza en su irresistibilidad. El plan era sencillo, lo único que tenía que hacer era asegurarle a esta chica callada y sin carácter que nadie se casaría con alguien como ella. Él era el único que le había hecho el favor de prestarle atención y casarse con ella. Que le diera las gracias el resto de su vida y siguiera sentada en casa, mientras él siguiera siendo joven y lleno de vigor, tenía que salir. Por si fuera poco, la cogió del brazo, la llevó hasta el espejo y le gritó por debajo de la oreja, «Mírate. ¿Quién te querría? ¿Quién te querría? Eres un ratón gris, sin figura, sin pelo, sin ropa normal. Aunque te vistiera con algo decente, nada te ayudará, eres fea de todos modos». Ante estas palabras Anya no pudo soportarlo, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar, y la escandalizadora se fue a la cama contenta. El padre de Basim seguía destacando por sus aventuras. Pero no tan violentamente como en su juventud, su corazón seguía teniendo convulsiones y su hígado se hacía notar. Y la suegra de Anya había sido paciente toda su vida, esperando que su marido se divirtiera. Le dijo a su nuera la verdad: si un hombre se descarriaba, no tenía nada de malo, después volvería a casa con su mujer. Por la mañana, cuando Vasily se fue a trabajar, Anya ya estaba en casa de su abuela. Necesitaba consultar con alguien su decisión. No entendía si lo que había planeado era correcto, si podía hacerlo. No podía consultar a su madre, la insultaría. Su madre, por supuesto, quería a su hija e intentó decirle que debía ser valiente y no dejarse ofender. Que gritara y pegara si era necesario. Pero todo eso no le convenía a Anya. Ella no quería actuar así. Soñaba con que hubiera paz en la familia, paz y amor. En casa de Anya solo peleaba su madre, mientras que su padre era un hombre más bien tranquilo y apacible, que creía que la palabra de su esposa era ley. Nunca discutía, y ante la amenaza de un escándalo inminente salía inmediatamente de casa para cortar leña o hacer cualquier otro trabajo. Su hija tomó ejemplo de su padre. También era siempre tranquila, equilibrada y comedida. Anya incluso lloraba muy pocas veces cuando era niña, era una niña obediente, no llevaba la contraria a su madre. La abuela estaba ocupada en la cocina, sentía en su corazón que algo le pasaba a su nieta. Se dio cuenta cuando Anya cruzó el umbral de su casa con mirada pensativa, mordiéndose el labio con los dientes superiores. La chica siempre hacía eso cuando algo le rondaba por la cabeza. Parecía tranquila, pero sus ojos iban de un lado a otro y se frotaba las palmas de las manos como si tuviera los dedos congelados. Anya se sentó a la mesa mientras su abuela preparaba alborotadamente la masa de las tortitas para complacer a su hijita. Stepanida Matveyevna estaba segura de que Vaska había vuelto a hacer algo mal, pero no tenía prisa por preguntar, pues temía asustar a Anya, ya que conocía su temperamento. La niña era una chica tranquila, pero si algo iba mal podía encerrarse en sí misma y no decir nada a nadie. Su nieta empezó a contar su propia historia, la de Zoika, que le habló de su amor por Vasily, de lo que había visto en el granero y de lo que su marido le había dicho por la noche. Fue como si Anya se echara a llorar, no quería callar más, sabía que podía confiar en su abuela, no le contaría a nadie lo que había oído. La mujer sabia escuchó en silencio, no interfirió con sus consejos, no condenó a ninguna de las personas en cuestión, le dio a Aniuta la oportunidad de decir todo lo que tenía en su corazón.
Cuando la muchacha guardó silencio, su abuela se sentó a su lado y la miró con ojos interrogantes, esperando que por fin su nieta se hubiera dado cuenta de su error al casarse con aquel patán. Abuela, he decidido dejarle. No me quiere. Solo está cómodo viviendo con una chica tranquila como yo. No puedo pelear con él, no quiero. Anya tomó un sorbo de té, volviendo la cabeza hacia la ventana, donde Tusik corría con una cadena, maldiciendo a los gatos que trepaban por la valla. Los animales tienen poco de qué preocuparse, no tienen que tomar las decisiones que ahora pululaban en la mente de la joven sentada a la mesa. ¿Cómo puedo dejar a mi hijo sin padre? No está bien hacer eso. Había incertidumbre en los ojos de Anya, que la había estado preocupando toda la noche. Anya seguía pensando que dejaría a Basia, pero no era culpa del niño que tuvieran que seguir así. Tal vez Vasily sería un buen padre, pero ella no le daba ninguna oportunidad. Stepanida Matveyevna decidió que había llegado el momento de contarle a su nieta su dolor por lo ocurrido hacía tantos años. Así que fue a buscar el álbum donde estaban sus viejas fotografías. Mi abuela abrió su viejo álbum, que ya estaba amarillento en algunas partes por el paso del tiempo. Algunas de las fotos estaban pegadas en las páginas, mientras que otras simplemente yacían dentro del álbum, como si alguna vez se hubiera pretendido pegarlas también, pero no se había hecho. La mujer oyó con acento agudo lentamente las páginas del álbum, mirando los rostros de personas que hacía tiempo que habían fallecido. Recordaba, cada vez más triste, y entonces llegó a la foto de un niño pequeño y se detuvo. Desprendió la fotografía de la página de cartón y se la puso en las manos a Ana para que pudiera mirar al niño. El niño de la foto se agarraba con una mano a su madre, que le rodeaba la cintura con los brazos, sosteniéndolo en su regazo. Sonreía, alerta y alegre, mostrando un juguete en la mano libre. El bebé parecía tener poco menos de 1 año. Anya miró a su abuela, suponiendo que esta niña podría ser la madre de la niña, la hija de Stepanida Matveyevna, pero Anya había visto una foto de ella de bebé, y no se parecían a esta foto. Su abuela solo tenía una hija y, por alguna razón, nunca decidió tener más hijos, según le contó su madre. Mi abuela comenzó su relato. Yo era joven, como tú. Probablemente tendría unos 17 años por aquel entonces. Había un chico en nuestro pueblo que era divertido, hablador, y todas las chicas iban detrás de él. Me propuso matrimonio y me casé. Yo era joven, como tú, y entonces tenía unos 17 años. Se llamaba Pavel. Decir que le quería es no decir nada. Estaba loca por él, le miraba a la boca, todo lo que decía era verdad. No era amor, ahora me doy cuenta, era una obsesión. No me fijaba en nada de lo que me rodeaba, no quería escuchar a nadie. Pavel no salía con mujeres, pero le gustaba el vino blanco, como a sus padres. Mi madre me dijo que no pensara en casarme con él, pero no le hice caso, me enamoré y traicioné a mi madre. Incluso me peleé con ella durante un tiempo, pero después de que naciera mi hijo, mi madre y yo volvimos a reconciliarnos, como nunca había ocurrido. Mi marido no era violento, pero empezó a beber cada vez más y por mucho que no le persuadiera, por mucho que no le hablara del hecho de que tenemos una familia, un hijo que está creciendo, de ninguna manera quería dejar en paz las bebidas alcohólicas y a sus amigos. Su padre fabricaba alcohol ilegal, así que había mucho en nuestra casa. Solía guardarlo en el sótano, donde estaban todos los pepinillos, y allí guardaba sus botellas, haciendo experimentos e infusionando este líquido con diferentes bayas. El incidente que destruyó mi familia con Pavel y acabó para siempre con mi amor por él ocurrió en otoño. Se había recogido la cosecha, pero mi madre estaba enferma. Había trabajado demasiado y había otras preocupaciones en la familia relacionadas con la pérdida de parientes. La tensión le empezó a subir con frecuencia.
En octubre me llevaron varias veces en ambulancia. Mi madre vivía en otro pueblo, era difícil huir, y en uno de esos ataques, cuando una vecina llamó para decir que mi madre volvía a estar enferma y no quería llamar a una ambulancia, corrí hacia ella, dejando a mi hijo con mi marido. En ese momento no creí que nada malo pudiera ocurrir cerca de Paul. Es padre. Mi marido llegó a casa del trabajo sorprendentemente bien, estaba en pie, era fuerte, olía un poco a alcohol, pero no demasiado, y pensaba bien. Quería a mi hijo, así que le dije qué tenía que darle de comer, qué tenía que hacer, cuándo tenía que acostarlo y salí corriendo, habiendo abrazado antes a mi hijo. Entonces no sabía que sería la última vez que lo vería con vida. Me quedé en casa de mi madre 2 días en lugar de una noche, ella no estaba bien, me necesitaba. Cuando volví a casa, mi hijo ya se había ido. Resultó que Pavel había tenido sed y había ido al sótano a por su botella. Y cuando salió, se olvidó de cerrar la tapa. Luego estaba absorto preparando bocadillos y sirviendo alcohol. Mi hijo gritó con acento agudo hasta un sótano abierto y cayó allí. No pudieron salvar al bebé. Quizás se podría haber hecho algo más, pero nadie sabe cuánto tiempo llevaba el niño allí tirado cuando mi marido se enteró de que mi hijo no estaba por ninguna parte y empezó a buscarlo. Estaba negro de dolor. ¿Qué clase de amor es ese? Todo cayó en su sitio de golpe. Todas esas baratijas, todos esos juegos de pasión, todo se volvió del revés. En el funeral de mi bebé, maldije a Pavel, no podía verlo, aunque sollozaba, pero no dejaba de caer de rodillas, pidiendo perdón. Se fue a vivir con su madre, ni siquiera tuve tiempo de divorciarme, pero tiempo después murió quemado por el vodka, y fue enterrado en el mismo cementerio que mi hijo. No podía vivir en aquel pueblo, todo me recordaba la tragedia, no pude volver en mí durante mucho tiempo. Y ahora no culpo al padre del niño, sino a mí misma. Lo dejé solo con un bebedor, lo cual es muy peligroso. Si una persona bebe, no sabe lo que hace, no hay esperanza para ella. Por eso estaba tan preocupada por ti cuando te casaste con Basia. No es de fiar, no es responsable. Puedes esperar cualquier tipo de problema de él, no puedes estar cerca de él con un niño. Es mejor pensar de antemano que culparte como hice yo. Ni siquiera ahora tengo paz, ¿crees que puedo olvidar a mi hijo? No, el dolor me acompaña para siempre. Estepanida Matveyevna cogió la fotografía de las manos de su nieta, que la sostenía sin aliento, escuchando cada palabra de su abuela. La metió dentro del álbum, como si plegara su dolor hacia dentro, tratando de ocultarlo tras todas aquellas imágenes. Ania no sabía qué decirle a su abuela, estaba tan impactada por toda la historia, que había ocurrido hacía muchos años. Estepanida Matveyevna se lo guarda en su interior, sin intentar difundir la información. Aún se considera culpable de lo ocurrido entonces, ya que era más responsable e inteligente que su marido borracho. Después de aquel suceso, su abuela se trasladó a otro pueblo, consiguió trabajo en una granja colectiva y se casó con un buen hombre. Del matrimonio nació una niña, Victoria, que poco después se convirtió en la madre de Ania. ¿Sabe mamá que tuvo un hermanito?, preguntó la niña, que seguía sin poder apartarse de lo que había oído. Victoria, por supuesto, estaba al tanto de la historia de la tragedia familiar, y su madre le había explicado desde pequeña que no había nada que hacer con la gente que bebía. Son irresponsables y pueden hacer cosas que lamentarán no solo ellos, sino también los demás. Al día siguiente, Ania se fue a vivir con su abuela, después de haber tomado una decisión sobre la que siguió reflexionando durante algún tiempo. Por un lado seguía amando a Vasily, una fuerza desconocida la atraía hacia aquel joven. En el otro lado de la balanza estaba la vida y el destino de su hijo, en su bienestar debía pensar ante todo la futura madre.
La segunda parte pesaba más que la primera, sobre todo porque después de lo que le había contado su abuela, Anya andaba con pies de plomo, temerosa de repetir el destino de su pariente. Basia no se quedó solo mucho tiempo. Llegó 2 veces a la puerta de Stepanida Matveyevna en estado de embriaguez alcohólica, discutiendo y peleándose con la madre de su suegra. Estaba seguro de que todo era obra de los parientes de su esposa, que eran ellos quienes intentaban poner a la muchacha en su contra. Una noche entró con una botella en la mano y se puso a gritar, apelando a que ahora bebía solo por su mujer, que había decidido abandonarle. No estaba bien hacer eso, ella debía estar con él hasta el final, pero había huido a la primera dificultad. En las palabras de Basia nunca había una sombra de remordimiento por lo que había hecho. Su empeño era siempre culpar a su mujer de todo. Era culpa de ella que él bebiera, que no la quisiera y no quisiera volver a casa, y en general, decía Basia, no se entendía de quién era el niño que llevaba en el vientre. Él no estaba mucho en casa, así que tal vez ella tenía un bebé. Conocía a esas chicas, dicen una cosa y hacen otra, había visto a muchas, y estaba seguro de que la mayoría engañaba a sus maridos. Esto no duró mucho, porque Anya no reaccionaba a sus visitas y escándalos, no apoyaba lo que decía y no intentaba entrar en conflicto con él y empezar a discutir. Basia perdió el interés al cabo de una semana y dejó de aparecer por el porche de su mujer. Una semana después de que Ana se fuera, apareció otra señora en su casa. Zoika, la misma señora que había ido a hablar con Ana, se mudó con él. Basia se calmó, pero su última palabra fue que el joven no iba a pagar la pensión alimenticia, porque no estaba seguro de que el niño pudiera ser suyo. Y no le pidió ningún vástago. Esa fue la decisión del hombre, que se calmó y dejó de golpear los umbrales de la casa de su abuela. Anya llamó a su hijo Matvey en honor de su abuelo, al que quisieron mucho en vida. El niño nació sano y fuerte. Basia no vino ni una sola vez, pero apareció su madre. Miró al bebé, escudriñando su aspecto y el color de sus ojos con la mirada, y dijo afirmativamente que el niño no se parecía a Basia, lo que significaba que su hijo tenía razón, este nieto no era suyo. La abuela de Ana cogió un atizador y empezó a discutir con la mujer, que no sabía lo que decía, pero estaba causando confusión en su casa con sus declaraciones. Echó a la mujer a patadas y les exigió que no volvieran nunca más a su casa, que no quería verlas y que ellas mismas criarían al niño, sin esas personas. Con el paso del tiempo, Anya se olvidó de su Basenka, ya no le preocupaba lo que le había dicho, olvidando lo que le había ocurrido como un sueño terrible. Cerca de ella había parientes que no se ofendían. Tanto su madre como su abuela estaban de su lado. Es cierto que mamá insistió en ir a solicitar la pensión alimenticia, a exigir que ese hombre mantuviera a su bebé. Pero su abuela entró en una discusión con ella, creyendo que Anya no debe socializar con estas personas por completo. No hay necesidad de demostrar nada a nadie, ya que puede tomar años, es mejor vivir por ti mismo. No quiere ser padre, y no hay necesidad. Ellos se criarán solos. La gente del pueblo decía de todo. Algunos se ponían del lado de Anya, diciendo que Vaska era un mal hombre, poco fiable, irresponsable. Otros decían que todo venía de su mujer, y que Anya estaba callada. Ella guardó silencio, no dijo ni una palabra contra él. Pero nadie dudaba de que Anya tenía el hijo de Basin. La gente no entendía cómo había decidido guardar silencio y no pedir pensión alimenticia después del divorcio. Vasily se paseaba orgulloso por el pueblo porque había conseguido evitar esa carga, diciendo a todo el mundo que no necesitaba ningún hijo, él mismo no lo había pasado bien todavía, y aquí su mujer decidía darle un hijo. Matvey creció fuerte y sano, para alegría de su madre, su abuela y su bisabuela. Y había toda una historia relacionada con su nombre en la familia, porque era el nombre de varios hombres de la familia.
El padre de Stepanida Matveyevna y su marido se llamaban Matvey. Todos ellos eran positivos, hombres de familia, así que Ania eligió el mismo nombre, que se asociaba con algo bueno y amable, sin experimentar. El año nuevo lo celebraba una familia numerosa y amistosa de varias generaciones. Y aunque la madre y la abuela de Anja discutían a menudo por ella, hacían las paces durante las fiestas. Victoria educaba a su hija, intentando rehacerla, considerándola una mariquita. Le ofendía que la gente chismorreara mucho sobre su hija, diciendo que era callada y muda, que no sabía valerse por sí misma. La abuela era de otra opinión, creía que su nieta estaba haciendo lo correcto. No había necesidad de discutir con nadie, nadie lo entendería. ¿Qué clase de madre es para él? Stepanida Matveyevna estaba indignada, dijo. No necesita educarlo, que viva como sabe. Tampoco vale la pena, le costará más. Si no quiere ser padre, es su decisión. No puedes imponérselo. ¿No podemos criar un solo hijo? Las mujeres de la familia discutían a menudo. Cada una de ellas quería a Ania a su manera, pero tenían opiniones diferentes sobre su comportamiento. Las mujeres de la familia discutían a menudo, pero cada una quería a Ania a su manera y tenían opiniones diferentes sobre su comportamiento. La muchacha tenía un pasatiempo que la distraía de todo lo que ocurría, hasta el punto de que no entraba en riñas y disputas, dejando que las señoras discutieran a sus anchas sobre su vida familiar. En el granero encontró un telar que había pertenecido a la madre de su abuela, que se había ganado la vida en el pueblo tejiendo felpudos. Era una gran artesana. Mucha gente aún la recuerda y algunos todavía tienen sus artesanías en el suelo. Ania no dejaba de ir al granero y mirar la máquina, pero no sabía cómo acercarse a ella. La abuela sabía usarla en sus años de infancia, cuando su madre pequeña le enseñó, pero ahora había perdido la habilidad, así que no podía decírselo a su nieta. Y no sabía si la máquina funcionaba. En la ciudad, descubrió que había un centro educativo donde podía aprender a hacer telas en un telar. Estaba tan entusiasmada con la idea que les contó su sueño a su madre y a su abuela en la mesa de Año Nuevo. Al principio, las señoras se sintieron desconcertadas por el deseo de Ania de abandonar la aldea para obtener una educación, pero inmediatamente, como siempre era costumbre en su familia, le dieron la espalda a la muchacha, discutiendo su destino entre ellas. Las dos señoras decidieron dejar que su hija fuera a la ciudad a estudiar, mientras ellas mismas podían criar a Matvey. El tiempo se escapaba imperceptiblemente, llegaba la primavera, con su goteo y el canto de los pájaros, y luego el verano, que no deja descansar a ningún aldeano, obligándole a trabajar para cultivar, hacer heno para el invierno y cortar leña para un invierno cálido. En septiembre, Ania se fue a estudiar. La alojaron en una residencia donde se quedaba toda la semana y venía los fines de semana a ver a su hijo, a quien le costaba dejar atrás. La niña estaba tan absorta en sus estudios que no pensaba en otra cosa y aprendió a tejer en telar al final del primer año, enviando su trabajo a la exposición, donde obtuvo el tercer puesto. Más adelante fue más interesante. Después de estudiar durante 2 años, la niña empezó a entender poco a poco el telar que había en el cobertizo de su abuela. Era muy poco moderno, pero era posible tejer en él si lo reparaba. Durante el verano, arrastró la máquina de madera hasta la casa, a su habitación en casa de su abuela, para examinarla bien y considerar la rotura. Una de las piezas estaba rota, lo que impedía que funcionara todo el mecanismo. Ania consiguió encontrar un artesano. Valera pasó mucho tiempo trabajando en el telar, porque después de sustituir la pieza agrietada, no podía ponerlo en marcha, algo se interponía. Volvió unos días después con estas palabras: «He descubierto lo que falla». Después de eso empezó a juguetear y a arreglar algo. ¿Cuál fue el regocijo de Ania cuando, al cabo de poco tiempo,
ya estaba sentada ante él, intentando tejer. Lo estaba haciendo. El maestro miró con ojos de admiración a la muchacha que había tomado esta antigua estatua con tanto entusiasmo. Pocas veces había visto a gente tan entusiasmada con una idea. Anya era completamente diferente, no como la mujer de Valera. En casa era una mujer gruñona a la que le gustaba gritar, exigiendo siempre algo nuevo. No estaba tan absorta en nada como esta joven que le había caído en el alma. Anya, por el contrario, tenía una suavidad y una ternura naturales que invitaban al hombre a volver al pueblo. Sin pensarlo mucho, el hombre decidió hacer otra elección, yendo a ver a la chica al pueblo, a casa de su abuela. Valera llegó con flores, sin olvidarse de decir un montón de palabras bonitas sobre el aspecto y las habilidades de la chica. Anya sabía que el hombre tenía esposa, así que no podía pensar en ninguna relación con este hombre, y no le gustaba mucho. Valerie rondaba la treintena y su cabeza ya mostraba signos de la edad, como la falta de pelo en la parte superior. Llevaba una chaqueta vieja y zapatos gastados que habían visto días mejores en su vida. Un hombre maltrecho y destartalado que soñaba con la felicidad, había sido cortésmente desterrado de la casa de Anja por ella. Aunque el hombre no le gustaba, fue la primera persona de sexo masculino que le dijo que era guapa. El exmarido de Anya no la consideraba guapa, inculcándole constantemente que, con sus datos, nadie dejaría de interesarse por ella. Valerie le dio alguna esperanza de que es posible gustar a los hombres, no todo está perdido. 4 años de formación han pasado volando y ahora está preparada para entrar en la edad adulta con su diploma y sus conocimientos, consciente de su importancia, equipada con habilidades para tejer. La Escuela Técnica Textil, representada por su director, ofreció a Anya un puesto como profesora de tejido, lo que le gustó mucho, ya que durante sus 4 años de estudio las paredes de este edificio se habían convertido en su hogar. Anja se trasladó a la ciudad, llevándose consigo a Matvey. Un día, paseando por el parque con mi hijo, se encontraron con una niña llorando. La niña tenía unos 5 años, sollozaba y era imposible entender lo que decía. Y por el hecho de que a una edad tan temprana un niño no pudiera caminar de forma independiente, Anya se dio cuenta de que la niña estaba perdida. El heladero, que tentaba a los niños con deliciosos y coloridos tipos de la golosina, los sacó de la nevera. La niña, sollozando, tomó en sus manos lo que le servían, sentándose en un banco, comenzó a desenvolver el envoltorio. Anya, aprovechando el momento de silencio de su sufrimiento, se secó las lágrimas con el pañuelo, decidiendo esperar un rato en aquel lugar. La chica se llamaba Lenochka, como ella misma había dicho, y estaba bastante arreglada, con un ligero vestido de cretona y un gran lazo brillante en la cabeza. Cuando Anya le preguntó cuántos años tenía y cómo se llamaba, la chica respondió inclinando un poco la cabeza hacia abajo, moviendo las cejas con seriedad y arrugando la nariz. Como Anya esperaba, la niña no caminó sola por el parque. Al cabo de un rato, la chica entró corriendo, sin aliento y disgustada por haber perdido a su hijo. Este feliz incidente, que permitió a 2 parientes darse cuenta de lo queridas que eran la una para la otra, hizo sonreír a Anya al ver cómo madre e hija se abrazaban. La chica se llamaba Nastia, y Anya y ella se hicieron amigas muy pronto. A menudo paseaban juntas con los niños por el parque los fines de semana o por las tardes. Tenían muchas cosas en común, como los niños, la edad y la pasión por la artesanía. El marido de la chica trabajaba en una fábrica local como diseñador, y siempre llevaba un traje bien planchado y los zapatos relucientes. Anya y Nastia se hicieron amigas, tanto que se convirtieron en hermanas la una de la otra, compartiendo sus alegrías y preocupaciones. Las chicas fueron amigas durante varios años, hasta que un acontecimiento cambió la vida de Anya. Nastia trabajaba como maestra de guardería,
por lo que a menudo se sometía a exámenes por encargo. Un día, en uno de estos exámenes, le diagnosticaron una enfermedad mortal imposible de curar. La joven y bella mujer murió 6 meses después de conocer su enfermedad. El marido de Nastia se quedó solo con su hija, que tras la muerte de su madre iba a menudo a casa de Anja, ya que el hombre estaba ocupado organizando el funeral y luego tramitando diversos documentos. Unos meses después de la muerte de Nastia, el hombre acudió a la chica con una propuesta de matrimonio, ya que sencillamente no podía imaginar cómo vivir solo y criar a su hija. Anya era suya, la niña la quería y le sería más fácil soportar la muerte de su madre si estaba cerca. Lo siento, nunca quise a tu marido. Anya se sentó en el banco junto a la tumba de Nastia. Habían pasado 15 años, pero venía aquí a menudo para hablar con su amiga como antes. Podía contarle muchas cosas a Nastia incluso después de su muerte. Y esta mañana de primavera tenía mucho que contarle. Lenotchka se iba a casar, la boda estaba prevista para principios de junio, y ya habían elegido juntas el vestido. Anya me habló del estilo del vestido de novia y de que ella misma no había decidido qué se pondría para ese importante acontecimiento. Matvey y Lena eran un capítulo aparte en la vida de la joven, pero su vida familiar la trastornaba. No amaba a su marido y no podía hacerlo, por mucho que lo intentara. Advertía en él buenas cualidades que, como hombre digno, lo distinguían de los demás, merecía ser amado como era, pero ella no podía hacerlo. Desde los primeros días de su vida en común, hizo todo lo posible para que ella se sintiera cómoda en su casa, o mejor dicho, en su casa y en la de Nastia. Se quitaron todas las cosas de la esposa anterior, y cualquier deseo de Anya de cambiar el interior fue inmediatamente cogido al vuelo y llevado a la práctica en la realidad. Andrei estaba seguro de que Anya debía sentirse como una señora en su piso, así que nunca puso trabas a ningún cambio. Anya entró tranquilamente en su familia, llenando todo el espacio circundante consigo misma, sin exigir que se olvidaran de Nastia de la noche a la mañana. Los dos visitaban su tumba y hablaban a menudo de la difunta, recordando el pasado. Compartían el dolor de perder a su cónyuge en la persona de Andrei y a su amiga en la persona de Anya, y se apoyaban mutuamente, creando un apoyo y un buen ambiente en la casa para Matvey y Lena. La hija de Nastia no olvidó a su madre, pero al cabo de unos meses llamó a Anya mamá. Necesitaba hacerlo para sufrir menos. Matvey y Lena se convirtieron en auténticos hermanos, iban juntos a todas partes y tenían amigos comunes. Los dos asistieron a un club de esquí cuando eran niños, ambos se enamoraron de este deporte, viajaban a menudo a competiciones y se turnaban para ganar. Ahora los niños eran mayores, Lenotchka se casaba y Matvey tenía novia. Anya pensaba cada vez más a menudo que la vida no iba exactamente como ella quería. Soñaba con una familia acogedora, amor y comprensión, y tenía casi todo eso, pero aún le faltaba algo en su matrimonio con Andrei. No le quería. En los últimos meses empecé a observar mis sentimientos con claridad, dándome cuenta de lo mucho que me molestaba todo el comportamiento de mi marido. Su remilgo, el roce de sus zapatos, su forma de comer y de dormir, todo ello me resultaba cada día más repulsivo. Intentó convencerse a sí misma de que todos sus sufrimientos eran pura felicidad, que simplemente estaba gorda y que todo le iba bien. Pero cuanto más se convencía de ello, más se deprimía. Poco a poco fue perdiendo todos los colores de la vida, y las cosas y los acontecimientos más sencillos dejaron de complacerla. Quería amor, quería acurrucarse junto a un hombre y oler su olor nativo, sentirse querida y, sobre todo, quererse a sí misma. Con Andrei tenía más bien una relación amistosa, nada más. Hacía tiempo que habían dejado de dormir en la misma habitación, como no había necesidad de fingir delante de los niños, se fueron.
Anya volvió a casa del cementerio para cenar, su marido la esperaba para comer juntos. En la mesa empezaron a hablar del próximo acontecimiento, de lo que tenían que preparar, comprar y encargar. El alboroto por la boda era indescriptible, porque los jóvenes estaban ocupados con sus vidas, habiendo descargado muchas preocupaciones en sus padres. Anya le dijo a su marido que pensaba visitar el pueblo de su madre este fin de semana para verla. El marido estaba dispuesto a acompañarla, pero ella dijo que quería hacerlo sola. Y para no ofenderle, Anya pensó en cosas que hacer sin él. Condujo por la autopista, pensando en su vida, en las cosas buenas que le habían pasado y en las malas. Por alguna razón, nada particularmente alegre aparecía en su existencia. ¿Podría ser una especie de crisis de los 40? Ya no quería vivir con Andrei, le parecía más insoportable ver cada día la cara de un hombre al que no amaba. ¿Cómo es vivir enamorado? ¿Cómo es vivir con alguien que te quiere y tú le quieres? Ella no sabía esas cosas. Amaba a Vasily, pero él la trataba como a un ratón gris, al que se podía tratar mal sin importarle sus sentimientos ni su felicidad. Ella no amaba a Andrei, y probablemente él solo estaba acostumbrado a ella, tratando de ser especialmente cortés y agradecido por el hecho de que ella le ayudara a alegrar su soledad y a mitigar el dolor tras la muerte de su esposa. A decir verdad, no podía decidir si Andrei la quería o simplemente se había acostumbrado y lo soportaba. Una cosa tenía clara: no podía seguir así, y, en cuanto se celebrara la boda de Lenotchka, pediría inmediatamente el divorcio. Anya, preocupada por el destino del hombre con el que había vivido los últimos 15 años, finalmente se inventó una excusa. Él también tiene derecho a la felicidad, tiene derecho a conocer a una mujer que lo ame y no lo tolere como ella. Todo había cambiado en el pueblo en los últimos años, ya no era tan ruidoso como antes. Ya no había nadie que chismorreara y parloteara, que cantara canciones con la armónica y saliera hasta la madrugada. Prácticamente no había jóvenes en el pueblo, solo jubilados. El club había cerrado hacía poco, lo que supuso una tragedia para el pueblo, ya que era una parte importante de la zona. La escuela y el centro médico seguían funcionando, pero había rumores de que iban a cerrar. Todavía no se sabe nada de la oficina de correos y no está claro si seguirá funcionando. Se enteró de todas estas noticias por su madre, que estaba feliz por la llegada de su hija favorita. Su madre discutía con Anya con menos frecuencia y no intentaba enseñarle nada. Le gustaba su yerno, así que Victoria le preguntó dónde estaba, a lo que Anya dijo tras un pequeño silencio que iba a divorciarse de él. La angustiada madre empezó a lamentarse. ¿Cómo puede ser? Todo está bien. No bebe, cuida de ella, hace lo que tiene que hacer, gana dinero, ¿qué más necesitas? Anya quiso explicarle que no lo amaba, pero se detuvo a media palabra, pues su madre simplemente no podía entenderlo. Si su abuela hubiera estado viva, estaba segura de que la habría apoyado en todas sus decisiones. La abuela no aprobó la elección de su nieta cuando se casó con Andrei, viendo perfectamente que lo hizo por lástima hacia el hombre y por el deseo de ayudarle, pero no porque le amara. ¿Cómo la comprendía? Después de sentarse un rato con su madre, Anya se fue a casa. Era una tarde cálida y acogedora en el pueblo. El sol se ocultaba poco a poco tras el horizonte y la mujer tenía una hora de viaje, así que se puso en marcha para llegar antes de que oscureciera. Al pasar por delante de la casa de su abuela, quiso detenerse para ver cómo estaba, qué había sido de él. Aparcó el coche junto a la valla y entró en el patio. Ya no estaba el perrito que se sentaba allí con una cadena y regañaba a todos los gatos que pasaban, y su abuela no saludó a su nieta. Anya se sentó en el porche de la vieja casa, donde se sintió a gusto. Se le pasó por la cabeza, ¿y si volvía al pueblo?
Los niños habían crecido, Andrei podía arreglárselas sin ella. Tampoco le iba bien en el trabajo, su jefe había cambiado y el nuevo había sido enviado desde la región sin consultar a nadie. El director no conocía bien al personal, pero aplicó reformas, queriendo que el trabajo de la universidad técnica fuera mucho mejor de lo que era. Suprimió algunos talleres antiguos, por considerarlos ya fuera de moda, e introdujo especialidades modernas, mejorando el prestigio de la institución. Los antiguos profesores se fueron dispersando poco a poco, poco dispuestos a ver los cambios. Anya dio la vuelta a la casa con cara de perplejidad y se dirigió a su coche. Anya conducía por la autopista cuando el sol, que ya había rodado hasta la mitad de un lado a su izquierda, proyectaba una brillante luz roja sobre todo el horizonte. Hacía mucho tiempo que no prestaba atención a una maravilla natural tan sencilla como una puesta de sol. Y hacía mucho tiempo que no tenía que ver un amanecer. Cuando vivía en el pueblo, había admirado a menudo la salida del sol por la mañana temprano y el despertar de la naturaleza, comenzando el día con el canto de los pájaros y el silencio sonoro. Debe ser agradable en la ciudad, pensó Anya. Allí hay civilización, muchas oportunidades. ¿Pero qué tipo de oportunidades? De repente empezó a darse cuenta de que ella personalmente no tenía ninguna oportunidad especial. Definitivamente es la crisis de los 40, se dijo en voz alta. Últimamente empezó a ocurrirle algo extraño. Anja se dio cuenta de que, de vez en cuando, ni siquiera tenía la sensación de estar hablando consigo misma en voz alta. Últimamente, caminaba por el camino de entrada y se decía a sí misma en voz baja: así que aún tenemos que comprar cintas para el coche, y el vino y el champán se los llevará Andrew por la noche. Entonces se da cuenta de que no camina sola, sino que su vecino va delante de ella, mirando con extrañeza a la mujer que habla sola. Anya pensaba mucho en su vida, en su propósito, más de lo que había pensado nunca. 20 años atrás nunca había tenido tanta filosofía en la cabeza como ahora. ¿Qué hacer? ¿Cómo asegurarse de que nadie se ofendiera por el hecho de que quisiera vivir para sí misma? ¿Y para sí misma? ¿Qué hacer? Tantas preguntas para las que solo ella y nadie más debería conocer las respuestas. Sus cavilaciones se detuvieron un momento. Había un coche a un lado de la carretera, con las luces de sus faros parpadeando, y un joven semáforo a su lado. Estaba con la mano levantada, evidentemente algo iba mal. Hay pocos coches en esta autopista, sobre todo a esta hora, así que no había nadie para ayudarle. Ella se detuvo. El coche tenía una rueda pinchada, por lo que el chico estaba pidiendo una bomba, y faltaba la suya porque se la había olvidado en el garaje. Así se lo explicó el joven con mirada culpable. Anya sacó del maletero lo que el joven necesitaba. Luego se dirigieron a su coche. Se puso en cuclillas y empezó a bombear aire en el neumático para que no le ocurriera nada malo a su vehículo en la carretera. El joven aparentaba poco menos de 30 años, parecía bastante tímido y tartamudeaba un poco en la conversación. Sus grandes ojos azules y su encantadora sonrisa le hacían muy guapo. Anya pensó que lo más probable era que el tipo tuviera muchas admiradoras, así que ¿por qué iba solo, que no había traído a nadie con él? Enseguida empezó a preguntarle, por curiosidad, a dónde iba y por qué viajaba solo. El chico contestó a las preguntas lo mejor que pudo, ya que su tartamudeo se lo impedía un poco. Resultó que tenía abuelos en el pueblo vecino, a los que va a visitar a menudo, ya que es verano y tiene que ayudar a recoger leña y hacer muchas otras cosas importantes. Hoy, por ejemplo, estaba levantando una valla que se había caído con el tiempo. No hay nadie más que él para ayudar a los pensionistas, ya que es el único nieto. Sí, tus abuelos no son ricos, tuvieron muy pocos hijos, así que ahora tienes que cuidar de todos, bromeó Anya.
Entre medias le preguntó su nombre, ya que la conversación era fácil y distendida. Alexei contó a su salvadora que le gustaba hacer cosas al aire libre, en el campo, y que lo hacía con gusto, soñando con una casa propia. Así que quieres construir una casa en la ciudad. Anya se sorprendió, pues no todo el mundo tiene planes globales a una edad tan temprana. El chico respondió que no quería vivir en la ciudad, pero que tenía que hacerlo por ahora, ya que había trabajo y otras responsabilidades. Me pregunto, pensó Anya, ¿cuáles serán esas responsabilidades? Probablemente llama así a su cónyuge. Aunque, inmediatamente miró más de cerca, sin encontrar un anillo en su dedo. Tal vez se lo había quitado. Ella no preguntó por la presencia de un cónyuge. La boda fue alegre y bastante rica. Los padres no escatimaron en hacer memorable este maravilloso día para su hija favorita. Fueron al parque en varios coches decorados alegremente, y luego se encargó un banquete en uno de los restaurantes de la ciudad. Caro, pero ¿qué se le va a hacer? Que todo sea bonito. Andrei y Anya estuvieron juntos durante toda la celebración, creando el idilio de un matrimonio que simplemente mantiene una bonita relación llena de amor y ternura. Andrei podía sentir la tensión que emanaba de su mujer desde hacía unos meses. Era muy consciente de que algo le pasaba, pero tenía un miedo insano a preguntarle qué era. Sabía que si ella empezaba a hablar de su mundo interior, de sentimientos y emociones, no sería a su favor. Temía terriblemente que los hijos con los que había crecido estuvieran distanciando a su mujer de él. El hombre no quería estar solo, así que fingió no darse cuenta de nada y siguió viviendo como antes. Ahora ya no les unían las preocupaciones por sus hijos, a los que criaron juntos, apoyándose y ayudándose mutuamente. Su hija pequeña considera a Anya su madre, y Matvei llama a Andrei su padre. Durante muchos años mantuvieron una especie de intercambio de posiciones parentales. Siendo conservador hasta la médula, a Andrei no le gustaban las sorpresas ni los cambios. No necesitaba nada nuevo, quería que siempre fuera igual que ahora, pero el proceso de cambio ya había comenzado y a finales de julio Anya le anunció el veredicto de su matrimonio. Quería divorciarse e irse al pueblo de su madre. Victoria, como siempre, sabía mejor que nadie lo que su hija debía hacer, persuadiéndola para que se mudara a su casa. Pero Anya se mudó al nido de su abuela, que le recordaba sus años de infancia, a su familia y al hecho de que una vez había habido alguien que la comprendía más que nadie. Se puso manos a la obra con celo, retirando la basura vieja, abriendo las contraventanas tapiadas y preparando la casa para ser habitada. El lugar era más o menos tolerable, pero de todos modos había mucho que hacer. Había que engrasar los cimientos donde estaban agrietados, limpiar la chimenea y el horno dentro de la casa, arreglar el yeso agrietado de las paredes, encalar la cocina y el vestíbulo, secar todos los colchones y las alfombras del suelo. Tuvimos que prepararnos para el invierno y preparar leña. La crisis de los 40, la filosofía del ser y la búsqueda de pertenencia a ella en esta vida han pasado a un segundo plano frente a preocupaciones más sencillas y mundanas. Una noche, mientras Anya estaba sentada cansada pero satisfecha en el porche, pensando que había que cambiar una de las tablas, la puerta crujió, dejando entrar a un invitado vacilante. Un hombre desaliñado y de aspecto desaliñado vino a hablar con ella y pidió sentarse en el porche a su lado. Era su primer marido. Vasia había cambiado mucho desde la época en que ella le había amado y le miraba como si fuera perfecto. Ya no quedaba rastro de aquel Vasia. Quería hablar con Anya, así que se sentó y le pidió que le sirviera café. Sorprendentemente Vasia estaba sobria, así que no le echó, ya que había venido en son de paz. Tomando un vaso con la bebida caliente en sus manos, el hombre suspiró, quería hablar. Sabes, no había nadie mejor que tú, Anja. Te fuiste y se acabó mi vida feliz.
Zoika, después de ti, era una mujer bastante escandalosa. Nada de intimidad, ni pasteles, ni cortinas en la cocina, sino frecuentes discusiones sobre dónde había estado y qué había hecho. Seguía pensando que eras aburrida, que eras demasiado callada. Pero después de vivir hasta ahora, me doy cuenta de que es el tipo de esposa con la que deberías quedarte. ¿Y Matvey? ¿Dónde está? ¿Ha crecido tanto? Anya le contó que su hijo estudiaba en una universidad minera, vivía en San Petersburgo y que dentro de un año se licenciaría y construiría puentes y carreteras en el país. Vasia se sorprendió al ver a la joven y bella Anya. ¿Por qué no se había fijado antes en su belleza? ¿Por qué no la había apreciado? Vasia se marchó aquel día orgulloso de que su hijo, según me dijo más tarde, construyera carreteras. Es un hombre importante. La lluvia caía a cántaros como un muro, parecía querer borrar el pueblo de la faz de la tierra y, al mismo tiempo, empapar de agua su cabaña para que se derritiera y se hundiera en el suelo con el agua. Presa del pánico, corrió de un cubo a otro, llevándolos fuera, vertiéndolos en el porche, que ya tenía un gran charco formado. Anya recogió todos los platos que pudo encontrar en la casa. En alguna parte, pequeñas ensaladeras caían del techo. Quería pasar esta noche lo antes posible, así que miró al techo, como buscando algún tipo de protección. Estaba claro que el techo necesitaba o bien uno nuevo para sustituir al viejo, o al menos ser remendado. La lucha contra los elementos absorbió tanto a Anya que quedó tan agotada que se tumbó en la cama sin respaldo, sin tiempo para pensar en nada. Ya pensaría en todo mañana, pero por hoy ya tenía bastante. Suerte que por fin había dejado de llover. El hijo estaba de vacaciones y se quedó en casa de su padre en la ciudad, ya que sus amigos estaban allí. Anya decidió aprovechar el momento e invitó al niño no solo a visitarla, sino a ayudarla. Matvey llegó con Andrei, que también había decidido ayudar a su exmujer. Además, su hija Lenochka y su marido también habían venido a remendar la vieja casa. La gran compañía de hombres golpeaba los martillos, acompañados de gritos desde arriba, necesarios para la comunicación entre ellos. Anya y Lena estaban ocupadas en la cocina, cocinando pollo y pastel en el horno para alimentar al equipo de trabajo. Por la tarde, todos tomaron el té en el porche y en los bancos del patio. Su cálida conversación familiar se vio interrumpida por un invitado. Vasily estaba vestido y afeitado. Su ropa estaba obviamente planchada, pero eso no era todo, olía a perfume desde lejos. Parecía un novio que quería casarse. Al entrar en el patio, Vasia, haciendo una ligera reverencia, saludó primero a la señora de la casa, y luego se acercó a cada hombre, dándole la mano en señal de respeto y pronunciando su nombre. Matvey fue el último en presentarse en el porche junto a Andrei. Vasia se detuvo a su lado, preguntándose qué podía decirle. «Así que tú eres Matvey, y me reconoces». El hombre con estas palabras miró disimuladamente al tipo. Matvey respondió sin demora, «Debería». Vasia admiraba al muchacho, había crecido hasta convertirse en un buen hombre. Una mata de pelo, ojos castaños y una mirada recta y tranquila como la de su madre. «Eres un buen muchacho, y los genes son míos, soy tu padre». Toda la compañía de parientes miraba con curiosidad al hombre que se les había acercado, ocupando su tiempo por alguna razón. «Estás confundido en algo, tío. Mi padre está sentado a mi lado, ahí está», señaló el tipo con un movimiento de cabeza hacia Andrei. El huésped no invitado dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío de Matvey, y luego tuvo unas palabras más con Anya, preguntándole si se había preparado para el invierno y cómo le iba con la leña. Se ofreció a ayudar si era necesario, declarándose el recolector de leña del barrio. Andrei, al darse cuenta de la reacción de su exmujer, comprendió que aquel hombre no era el adecuado para el trabajo y se levantó, dando un paso adelante.
Respondió por ella que la leña ya estaba pedida y que no necesitaban la ayuda del invitado. Anya guardó silencio aprobatorio, satisfecha de que ahora Basia por fin les dejara en paz. En cuanto se cerró la puerta, Anya se levantó como si nada, ofreciendo otra ración de tarta con té recién hecho, y los hombres aceptaron esta tentadora oferta, para luego seguir discutiendo sobre el coche comprado por su yerno. Con mucho tacto, toda la familia decidió guardar silencio sobre la llegada de Basia a su patio. Matvei conocía la historia de su nacimiento. También sabía que Vasily no quería hacerse responsable de su hijo, y nunca se había sentido atraído por su progenitor biológico, porque siempre había cerca un padre de verdad, capaz de apoyarle en un momento difícil. Matvei no iba a relacionarse con ningún hombre que se hiciera llamar su padre. La leña llegó en un gran camión, apilada hasta arriba de trozos. Al encargar el futuro calor para la casa, Andrei, sin darse cuenta, pidió más de la que debería haber traído. Anya, al ver todo aquel montón caer, lo miró, sonriendo, sin imaginar qué haría con todo aquello. «Bueno, señora, pase», dijo el hombre que había bajado del coche. Miró la casa, luego a Anya, y echó un vistazo al patio, dándose cuenta de que no había ningún lugar bajo el tejado donde pudiera meter todas aquellas cosas. Al hombre le gustaba Anya, y como la leña cortada suelen pedirla mujeres solteras o pensionistas, decidió arriesgarse, asegurándose de que no había ningún hombre en la zona. «¿Por qué no le dices a tu amo que ponga un cobertizo para la leña, para que sea más cómodo en invierno?», le dijo. Como el hombre esperaba, Anya contestó que no podía permitirse el lujo de tener un hombre en casa, así que Kostya, que así se llamaba el conductor, ofreció sus servicios para hacer una habitación así. En solo 2 días y por un módico precio, Kostya levantó una estructura para leña. Una vez terminado el trabajo el segundo día, se sentó en un banco del patio a admirar su creación. «Anya, eres una mujer muy hermosa, no puedes estar sola. ¿Quizás vaya esta noche?». La joven ya sospechaba que Kostya había aceptado el trabajo por una razón. «¿Y tu esposa, vendrás con ella?», bromeó. Kostya se marchó ligeramente disgustado porque la dama se había librado de él, con la advertencia final de que si cambiaba de opinión, él siempre estaba dispuesto. Un día mi padre llegó corriendo a casa de Anja. Jadeaba, intentaba calmar la respiración, agitaba los brazos, incapaz de decir nada. Anya se dio cuenta de que algo iba mal en la casa e inmediatamente corrió a casa de sus padres. Mamá estaba tumbada en el suelo. En diciembre, llevó a Victoria a casa y los médicos le explicaron cómo seguir haciendo ejercicio en casa tras el ictus. Una tarde, cuando su padre estaba ocupado con sus tareas en el patio, Anya se sentó junto a la cocina, echando leña al fuego. Lo hacía todo con calma, tomándose su tiempo. Victoria contempló esta tranquilidad de su hija, que la mayoría de las veces mantenía la calma en muchas situaciones de la vida. «Siempre estaba preocupada por ti, peleándome contigo porque fueras tan tranquilo. La abuela siempre te defendía y decía que tu carácter era tu recompensa, no tu desgracia. Eres muy lista, poco a poco has ido ordenando la casa durante el otoño. Tengo suerte de tenerte». La mujer siguió mirando a su hija sentada en la silla. Hacía poco que había empezado a moverse un poco, incluso a andar. Anya había estado trabajando con ella, dándole masajes y ejercicios. Ahora incluso podía entender lo que decía su madre, aunque su habla seguía siendo lenta y perezosa. En Nochevieja, Anya estaba muy ocupada en su casa, fregando el suelo, limpiando todos los armarios y las mesas. Tarareaba. Estaba de buen humor, aunque fuera nevaba, tanto que no se veía la casa de enfrente. Menos mal que por la mañana había puesto leña en el granero y había ido a ver cómo estaban sus padres, así que ahora no tendría miedo de ninguna ventisca invernal.
La televisión no estaba encendida por culpa de la ventisca, pero no importaba. Podía crear su propio ambiente de Año Nuevo tarareando un motivo de los dibujos animados Prostok Basino. Por la noche estaba sentada ante su telar cuando oyó que llamaban a la ventana. Además, un coche que circulaba por la calle alumbraba con sus faros tan intensamente la ventana de la casa que ceejeó con acento agudo los ojos de Anya. Se puso el abrigo y entró en el heno para ver quién la había llevado hasta allí. El viento seguía soplando y en el porche había un hombre, como un muñeco de nieve, cubierto de nieve. Disculpe, mi coche se ha calado, creo que me he quedado sin gasolina. El tipo tartamudeaba un poco, gesticulaba con las manos, señalando el coche y en la dirección en la que se deslizaba, sacando él solo su vehículo del montón de nieve. Le sugirió que entrara en casa para calentarse un poco e idear un plan de acción. Cuando el invitado se quitó el sombrero, ella le miró a la cara, reconociéndole como el tipo de la carretera que había olvidado el surtidor. Alexei, ¿te acuerdas de mí? ¿Eres tú, verdad? Era difícil no reconocer al joven, salvo que tenía una sonrisa encantadora combinada con un tartamudeo en su habla ligeramente arrastrada. También la reconoció a ella, preguntándose si aquella señora del camino vivía en esta misma casa. Alexei contó cómo había llegado hasta aquí, vagando en semejante ventisca. Tomaron un vaso de té y fueron al garaje de Anya a echar gasolina. Pero después de repostar, el tipo no podía moverse, así que Anya le sugirió amablemente que no arriesgara su vida y que pasara la noche en su casa. Tiene unos ojos penetrantemente amables, pensó Ana, mirando a Alexei. La conversación derivó hacia la construcción, ya que el joven tenía una educación similar y soñaba con construir su propia casa. La imagen que estaba describiendo le parecía bastante agradable a la dueña de la casa. Lyosha se imaginaba una casa espaciosa, de troncos, con un gran porche donde tomar café por las tardes. El patio debía ser necesariamente amplio. En el perímetro, una alta valla de madera. En el patio detrás de la casa en los sueños de Lyosha había un huerto de manzanos, y en la casa en invierno calentaba la chimenea con leña de abedul. ¿Vas a vivir allí solo?, preguntó Anya, tras haber escuchado el final de todo lo que Alexei decía. El chico respondió que quería casarse, pero que quería que fuera por amor, no porque lo estuviera planeando. Anya miró pensativa al joven que había sido llevado hasta ella por el viento en Nochevieja, luego se levantó y sugirió que empezaran a poner la mesa, ya que las campanadas empezarían a sonar 12 veces muy pronto. El mantel ya estaba puesto sobre la mesa redonda de su abuela, en la que Anya había colocado un candelabro antiguo y 2 velas blancas. Alexei se sorprendió al ver esta rareza, heredada por su abuela de su madre. Esta es nuestra reliquia familiar, se la regaló a mi bisabuela su prometido, que pronto se convirtió en su marido. Se llamaba igual que mi hijo, Matvei. Nuestro nombre también es una herencia familiar. Hombres de 3 generaciones tuvieron ese nombre. Lyosha escuchó atentamente y notó que junto a Anya se sentía de algún modo tranquilo y cómodo. Ella tenía tal energía que él se relajó y casi no tartamudeó cuando le contó su sueño. Estaba casi todo sobre la mesa cuando, de repente, las luces se encendieron y luego se apagaron para siempre. «Chic, esto sí que es romanticismo», exclamó el joven mientras Anya iba a por cerillas para encender las velas de la mesa. Aquella noche fue memorable para ambos durante mucho tiempo. A medianoche, Lyosha hizo la mímica de las campanadas, repicando fuerte, bom, bom, bom. Y aún más tarde Anya cantó, sustituyendo al programa de Año Nuevo de la televisión. Y en lugar de la habitual luz azul hubo historias sorprendentes de sus vidas, que se contaron sin prisas. Cerca de medianoche Anya fue a poner leña en la cocina, y Alexei pidió permiso para echarla él mismo en el hogar. Miraba el fuego como un niño,
hipnotizado por el juego de las llamas, y más tarde llegó a la conclusión de que el horno era lo que necesitaba para ser feliz. Anya se dio cuenta de que no tartamudeaba en absoluto al decir la última frase. Qué raro, resultaba que lo hacía más a menudo cuando estaba preocupado. Por la mañana tomaron té, que tuvieron que hervir en la cocina porque aún no había electricidad. Luego salieron juntos a ver el coche de él, que estaba cubierto de nieve. El viento, que había arreciado durante la noche, ya se había calmado, y la calle estaba tranquila y en calma, como si no hubiera pasado nada. Rápidamente consiguieron quitar la nieve del coche con palas, y luego Alexei pasó un rato con él, identificando la avería. Resultó que uno de los cables se había soltado, bloqueando la alimentación del motor. Por la tarde entró en la casa, donde Anya estaba friendo deliciosas tortitas en la cocina. No puedes escapar de ese olor, puedo tomar más té y tortitas. Anya le dijo a Alexei que las estaba asando para él, así que debía desvestirse y sentarse a la mesa. La tetera ya estaba hirviendo. Lyosha llegó una semana más tarde, entró contento en su casa, que no estaba cerrada con llave. En su última visita de Año Nuevo, el tipo se había fijado en las obras tejidas, lo que le sorprendió. Le llamaron la atención y encontró la manera de venderlas. La mujer de su amigo tenía una tienda con cosas tan originales hechas con sus propias manos. Así que ahora quería llevarse unas cuantas piezas de Anja para enseñárselas a la dueña de la tienda. Por supuesto, Anya estaba contenta con esta evolución. Aún le quedaba algo de dinero de las reservas que había guardado mientras trabajaba en la escuela técnica, pero inevitablemente iban a cero. Así que al menos algún ingreso le vendría bien a Anja. Alexei se llevó parte del trabajo, tomó un vaso de té y siguió su camino, dejando a Anya con el ánimo por las nubes. Estaba entusiasmada por seguir creando en su máquina. A finales de enero, Lyosha trajo el primer dinero y varios pedidos de alfombrillas de determinados tamaños, que el dueño de la tienda le había pasado de los clientes. Anja estaba contenta, si las cosas seguían yendo bien, podría ganar dinero haciendo lo que tanto le gustaba. Más tarde, Anja fue a la tienda que ofrecía sus productos y conoció al dueño. Anja encontró la tienda acogedora e invitaba a comprar algo. Le gustó cómo estaban dispuestas sus alfombras. Se puso a trabajar con gran celo, y poco a poco fue recibiendo más encargos, lo que complacía a Ana. O bien volvía ella misma a su trabajo, o bien Lyosha se dejaba caer por allí para tomar un té aromático, que nunca había probado tan bueno en ningún otro sitio, y al mismo tiempo para llevar algo a la ciudad. A finales de febrero, pasó por casa de Ana como de costumbre para dejar el dinero y recoger los pedidos terminados. Abrió la puerta, pero nadie le recibió, y al entrar en la casa el joven encontró a Ana tumbada en el sofá. Estaba envuelta en una manta casi de la cabeza a los pies. Le pareció extraño que la dueña de la casa estuviera dormida durante el día, y tras tocarle la frente y darse cuenta de que tenía fiebre, comenzó inmediatamente a desvestirla, poniendo la tetera en el fogón. Necesitas que te froten con alcohol, o tal vez que te lleven al hospital. La segunda sugerencia de Lyosha fue rechazada, así que se dispuso a poner en práctica la primera. Como no encontraba alcohol en su casa, corrió a ver a los vecinos, que le ayudaron a conseguirlo. Luego el chico fue a la bodega a por mermelada de frambuesa. En una hora Anya ya estaba sentada envuelta en un plate, bebiendo té con frambuesas, y Lyosha estaba derritiendo la cocina siguiendo sus instrucciones. Por la tarde Ana se sintió mejor, pero Lyosha no se fue a casa, decidiendo cuidarla esa noche. A partir de ese momento, su amistad se convirtió en algo más. En primavera, Alexei empezó a construir una nueva valla y pensaba cambiar también el porche, ya que el antiguo se estaba volviendo peligroso. Siguió trabajando en la ciudad,
pero intentaba visitar a Anja más a menudo, pues aquí se sentía cómodo y a gusto. La máquina de tejer funcionaba sorprendentemente bien, lo que alegró a Anya. Estaba terminando un pedido, pensando en hacer un nuevo cinturón que estaba dibujando en su cabeza. La radio sonaba tranquilamente en la cocina, lo que mejoraba su estado de ánimo. Pronto llegará Alyosha, hay que agasajarle con algo sabroso, así que en el horno subía la masa, planeaba hornear un pastel con carne. La puerta crujió al abrirse y alguien entró, por lo que Ana tuvo que separarse de su estudio. En el umbral había una chica joven, con una gran barriga. ¿Eres Ana? ¿Vive Alexei contigo? La chica miró a Anya con interés, había algo tenso en su voz, lo que preocupó de inmediato a la anfitriona. La invitada entró sin quitarse los zapatos y se sentó a la mesa, sin dejar de mirar a Anya. Así que eres viejo, ¿por qué necesitas a un tipo joven? ¿Te has visto en el espejo? ¿Cuántos años tienes? 40 seguro que ya tienes. Anya no entendía nada, así que preguntó quién era esa chica y qué quería. La desconocida contestó que se llamaba Nina, que esperaba un hijo de Lesha, pero que no quería casarse con ella porque tenía una mujer a la que decía amar. Anya se sobresaltó, ¿podía estar mintiendo esta chica? ¿Cómo podía ser? Le dijo a la chica que él nunca había hablado de ningún niño. Claro que no, lo tienes, está bien en tu casa, eres como una madre, mimándolo. Tiene 10 años menos que tú. La agresiva señora rompió a llorar de repente y continuó su relato. Estás jugando, pero ¿qué se supone que tengo que hacer? Alyosha iba a toda prisa por la autopista, sin sentir la velocidad del tráfico. Quizás sería mejor chocar contra algún vehículo en marcha que viniera hacia él. Por otra parte, ¿quién tiene la culpa de que todo en su vida no vaya como a él le gustaría? Se detuvo a un lado de la carretera, decidido a tomarse un descanso y recobrar el sentido. Mirando a lo lejos y agarrando con fuerza el volante, recordó los agradables momentos que habían pasado Anya y él. ¿Qué había pasado? ¿Se podía ser tan tramposo? ¿Qué había pasado? Quizás se había comportado mal en algún sitio o había dicho algo equivocado. ¿Qué tenía que ver su edad? No habían hablado de la diferencia de edad de 9 años en los últimos meses de su relación, así que ¿por qué decidió sacarlo ahora? No podía quitarse de la cabeza la imagen de hacía 5 minutos. Anya se sentó a la mesa, cruzando los dedos, que formaban un candado. No lo miraba a él, sino estrictamente a ella cuando dijo que tenían que hablar, no había nada extraño ni inusual en su voz ni en su comportamiento. En aquel momento estaba tan tranquila y relajada como siempre. Tenemos que romper, eres demasiado joven para mí, así que he decidido volver con mi marido, era todo lo que necesitaba saber. Alexei, que estaba sentado frente a ella, no preguntó nada más ni dijo nada, se levantó de la silla como si le hubieran echado agua hirviendo encima. Se puso al volante y se marchó. Anya no salió a despedirlo. Alexei recogió a Nina de la maternidad, la llevó a casa y entró un rato en el piso con ella. Mientras la chica desenvolvía al bebé, él se sentó en la silla y guardó silencio. Luego empezó a darle el pecho, sin preocuparse de nada. Cuando hubo hecho todo lo que quería, acostó al bebé y los jóvenes fueron a la cocina a tomar el té. Canturreó Nina, contenta de que Alyosha estuviera con ella en un día tan importante. Alimentaba la esperanza de que tal vez su corazón se descongelara y por fin estuvieran juntos. Nina miró al padre de su hijo con una sonrisa y decidió expresar sus deseos en voz alta. Alyosha, mi hijo necesita un padre, vivamos juntos, deja de resentirte conmigo. Ante estas palabras, la chica le miró enigmáticamente, esperando una respuesta del joven. Lo que él dijo un minuto después, mirándola a los ojos, ella no se lo esperaba en absoluto. Quiero hacerme una prueba de ADN. Nina miró a Alexei, estupefacta.
No se esperaba semejante giro de los acontecimientos, porque últimamente todo había sido muy bonito. No preveía el curso que tomarían los acontecimientos, así que para estar segura decidió utilizar el truco más seguro que conocía. Empezó a llorar. ¿Qué intentas hacer? ¿Intentas que se me queme la leche de tanto preocuparme? Es tu hijo, no podría engañarte tan seriamente. ¿Por qué iba a hacerlo? Quiero hacer una prueba de ADN. El tipo era inflexible, hablaba con calma, y Lyosha estaba acostumbrada a sus técnicas, así que reaccionó poco cuando empezó a llorar. ¿No quieres vivir con nosotros? No tienes corazón. Tu hijo crecerá sin padre, eso es lo que quieres. Nina habló alto y fuerte, poniendo todo su potencial interpretativo en ello. La chica estudió una vez en el Instituto de Cultura, que abandonó sin problemas en tercer curso, pero a menudo utilizaba su afición a la exageración y sus dotes de actriz para conseguir lo que quería. Tienes que perdonarme, cometí un error una vez, pero lo entiendo todo, solo te quiero a ti. No tengo a nadie más y nunca tendré a nadie más. Cogió una toalla y empezó a secarse las lágrimas, moqueando y sollozando. No viviré contigo, si el niño es mío, acepto ayudarle y estar presente en su vida. Lyosha se mostró inflexible. Calme, te estás poniendo nerviosa. ¿Y con quién vas a vivir? ¿Con esa vieja? Ella le miró desafiante, esperando una reacción. He estado en casa de tu Anja, ¿qué ves en ella? Es vieja. En unos años se convertirá en abuela, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cuándo estuviste en su casa? Lyosha se sorprendió enormemente ante este curso de los acontecimientos. 2 semanas antes del parto, debería haberme entendido, ella también es madre, tiene corazón después de todo. Le rogué que no arruinara tu vida. ¿De dónde sacaste su dirección y cómo te enteraste de ella? ¿Quién te lo dijo? Nina era amiga de Ira, la misma chica que tenía la tienda donde se vendía el trabajo de Ana. Fue ella quien le había dicho a su llorosa amiga que Alexei había estado preguntando por ahí por una mujer que tejiera cosas bonitas. Nina se preguntaba de dónde era aquella mujer, a la que había acudido para defender de algún modo su felicidad. Alexei no pudo seguir escuchándolo, se dio cuenta de por qué Ania se comportaba así. Estaba bajo la influencia de esa supuesta actriz, que seguía esperando manipularlo como antes. Se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Todo en el jardín florecía y crecía, lo que complacía a Ania. Julio era caluroso, así que tenía que regar los cultivos a menudo. Su madre se recuperaba lentamente, y las recomendaciones del médico, que ella seguía con diligencia, la estaban ayudando. Victoria decía a menudo que tenía suerte de tener a su hija, que no hacía más que sacarla del mundo, haciendo masajes y gimnasia todo el tiempo. Ania tejía en su telar con algo menos de frecuencia que antes, pues ya tenía bastante que hacer en verano. Por las tardes se sentaba en el porche a tomar el té, contemplar la puesta de sol y pensar en la vida. Los niños disfrutaron de su visita. Matvey, una vez terminados sus estudios, decidió quedarse en San Petersburgo, pero vino a ver a sus padres durante un mes. Así que vinieron junto con su yerno a ver a su madre y a ayudarla al mismo tiempo. 2 chicos llenos de energía colocaron rápidamente un nuevo porche, que incluso ahora olía a madera fresca. Era un gran placer para Anja sentarse por las tardes. Andrei encontró la felicidad cuando acudió en primavera a un sanatorio para tratar sus enfermedades crónicas. Allí había una enfermera con alma, con la que hablaron de la vida y luego pasaron a un formato de comunicación más cercano. Ania se alegró por su excónyuge, ya que se sentía un poco culpable por haberle dejado. Sabía que era duro para él estar solo. Muy metido en su trabajo, estaba acostumbrado a que una mujer se ocupara de la casa, y él solo mantenía a la familia y hacía lo que le ordenaba su mujer.
Al quedarse sin su mujer, Andrei estuvo vagabundeando durante un tiempo, y luego empezó a enfermar, lo que le llevó al sanatorio. Ania estaba sentada en su porche, apoyando la cabeza en el tabique de madera que llenaba el aire a su alrededor con el fresco aroma del pino. El sol se acercaba ya a la línea del horizonte y proyectaba un resplandor escarlata sobre el campo a lo lejos. Oyó el ruido de un coche que se acercaba desde lejos, sin saber quién podría estar viajando tan tarde a su pueblo, que ya estaba más que medio vacío. Un coche azul se detuvo en la puerta. «Es el coche de Lesha», pensó. El tipo salió, se agachó, recogió un documento y, dando un portazo, se dirigió directamente a Ana. Ella se levantó, asombrada, gratamente sorprendida por su visita. Hay que decir que añoraba las cálidas veladas que habían pasado juntos, y el pensamiento de él nunca se le iba de la cabeza. Le entregó el papel. «Léelo». Ania, aún sorprendida, siguió su orden en silencio, tomando el documento entre sus manos. No se dio cuenta de lo que era el papel. Estaba escrito en letras grandes en la parte superior: «Resultado de la prueba de ADN». Lo que siguió fue un montón de números y letras que no entendió. Luego levantó la vista hacia la parte superior de la página, leyendo la línea principal para la que todo había sido escrito: «Resultado de paternidad». Entonces encontró el apellido de Alexei y del niño. Lyosha no era el padre del bebé. Ella le devolvió el papel al joven, y él se sentó en el nuevo porche, teniendo tiempo de mirar el trabajo que no había hecho. Iba a colocarlo, pero bueno, quedó bien. Ania se sentó junto a Lyosha, y él empezó a contar la historia sin esperar su pregunta. «Ella fue la iniciadora de nuestra relación, la recogí en una fiesta, no sé cómo. Nos despertamos juntos. Luego me anunció que estaba embarazada, que el niño era mío. Empezamos a vernos por el bien de nuestro hijo, no podía dejarla en ese momento, si decía la verdad. Nunca me perdonaría si dejaba al bebé solo, sin padre». Unos meses más tarde, cuando me acerqué a la entrada, me di cuenta de que Nina estaba de pie con un chico, y él la abrazó antes de irse, pero de alguna manera no como un hermano, sino como un hombre que abraza a su mujer. No le dije nada en ese momento y luego encontré la correspondencia en mi teléfono. Resultó que estaba en contacto con su ex, con quien, como decía Nina, había roto pocos días antes de conocernos. Algo anda mal en su vida, y en la mía también. Para ser honesto, me alegro de que el niño no sea mío. Pero me sentía culpable de no vivir con ellos. No quiero a Nina, te quiero a ti, Ania. Las actividades de rehabilitación ayudaron. La madre de Anja se levantó y empezó a ayudar a su hija, que ahora necesitaba cuidados. Su nieto, que apareció hace 2 años, era tan enérgico que necesitaba vigilarlo. Ania estaba tejiendo en su telar. Lyosha tenía ganas de construir una casa nueva, así que la abuela tenía que cuidar de su nieto. Y estaba contenta por ello.